Le agradezco al periodista sinaloense Ernesto Torres que esté con nosotros esta mañana. Se cumplieron 6 meses de la guerra entre chapitos y mallitos, entre la chapiza y la malliza. Ernesto, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Pues a la orden, en este ambiente pues un poco complicado en el que despertamos todos los días pensando o revisando, sobre todo quienes estamos en Sinaloa y estamos en esto, pues vemos la forma en cómo amaneció el día para saber cómo vamos a iniciar lamentablemente una situación complicada que pareciera no tener tregua a esta guerra que inició hace prácticamente ya 6 meses. Sí, Ernesto, ayer pensando en los más de 1,000 muertos que ha ocasionado esta guerra entre estas dos facciones del cártel de Sinaloa, y pensando también en las frases hechas y en el tema de que se ha dicho siempre que la fuerza del Estado siempre será superior a la del crimen organizado, es decir, que el poder de fuego de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las policías, que la fuerza, el poder de fuego del gobierno es infinitamente superior al del crimen organizado, pero parece que en Culiacán esto no aplica. En teoría siempre se ha dicho, como bien lo mencionas, que la fuerza del Estado es superior y que ningún grupo delictivo podría estar sobre ellos. Sin embargo, Sinaloa ha demostrado, o al menos el cártel de Sinaloa ha demostrado, pues que está superior o que esas son solamente palabras, ya que el día a día hemos visto cómo las escuelas han quedado en medio de esos fuegos cruzados, enfrentamientos en bulevares, en carreteras, quema de vehículos, casas incluso y negocios. Los retenes y los bloqueos prácticamente son el pan de cada día acá en el estado, sobre todo en la capital sinaloense, que ha sido el epicentro de esta violencia, de esta guerra de los grupos antagónicos y de las dos facciones, del cártel de Sinaloa, tras esa ruptura que se registró en septiembre pasado. Sin embargo, pues no da tregua y sobre todo nos damos cuenta de que cada vez que se realizan decomisos, cada vez que se registran enfrentamientos, salen incluso unidades de estas unidades monstruos que dices, bueno, ¿dónde estaban esas unidades? Finalmente te das cuenta de que el cártel de Sinaloa pues está bastante estructurado y que parecía no tener tregua, como te mencionaba hace unos momentos, porque a pesar de que han dado golpes duros a la detención de personas, en el aseguramiento de unidades, de armas, sin embargo, pues todos los días se decomisa droga, todos los días se decomisan armas, pero pues esto no pareciera acabarse por ningún momento. Inclusive han detenido líderes importantes dentro de las organizaciones, Ernesto. Efectivamente, sin embargo, ha sido a partir de este año, durante los primeros meses de esta guerra que se vive entre estas dos facciones de los chapitos y los mayos. Inicialmente solamente se basó los primeros meses, fueron más enfrentamientos, fueron más la guerra interna entre estas dos facciones, y las autoridades prácticamente se mantuvieron al margen. Se decía, o lo mencionaban la misma población, decía, es que se están esperando pues que se acaben entre ellos, así lo mencionaba la misma población. Sin embargo, a partir de este año, a partir de enero del 2025, se incrementó la seguridad y fue ahí donde empezaron a realizarse esas detenciones importantes. Detenciones que prácticamente han debilitado a una de las facciones, que en este caso viene siendo la facción de los chapitos, porque la mayoría de los hombres o capos importantes o líderes criminales que son importantes para estas facciones, bueno, han sido quienes trabajan bajo las órdenes de los chapitos, del grupo pues que son los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y son a ellos a los que se les han detenido personas. Esto pues ha creado más incertidumbre en la población, porque si bien es cierto, no hay un grupo que sea más fuerte que otro, al menos así lo han demostrado en esta guerra que mantienen desde hace ya prácticamente 6 meses, no hay una estadística de a quién se le han detenido más personas, no hay una estadística de quién va o no ganando esta guerra, y esperemos que no se trate de quién la va a ganar o no, sino que pues pronto termine una guerra que pareciera no tener fin. Pero sí se han detenido personajes importantes, personajes que han debilitado y que han estado cercanos sobre todo al círculo cercano, personas que son operadores, personas que son financieras, personas que son o que eran parte clave, fundamental en esa estructura criminal, y que a pesar de que han sido detenidos, pues prácticamente son reemplazados al siguiente día, porque no pareciera menguar esta operatividad de esos grupos delictivos. O sea, Ernesto Torres, pareciera que los chapitos tienen dos frentes abiertos, el del Estado y el de los mayos.
efectivamente son dos rivales que pudiera decirse están en contra de ellos. En este caso pareciera ser el más importante. Evidentemente para ellos es el gobierno federal, que son los que están en contra de esta facción de los Chapitos, y queda muy claro que es hacia ellos a quienes están enfocados en combatir, sobre todo por las alertas que se han dado a través de Estados Unidos, por ejemplo, que ha estado muy duros, muy severos en contra de los envíos de fentanilo, de drogas sintéticas hacia la frontera y de la frontera hacia Estados Unidos, y esto ha provocado que esté en el ojo de las autoridades federales, y que han estado incluso pues que han venido a realizar detenciones hasta Sinaloa, y es precisamente hacia este grupo delictivo. Sin embargo, pues no menor es el tema de que el otro grupo antagónico, que viene siendo la parte de la Mayiza, o de Ismael El Mayo Zambada, pues que también está fuerte, y que han cobrado territorio, sobre todo en la zona centro de Culiacán. Si bien es cierto, la guerra pues empezó ahí justamente en Culiacán, en la parte cercana de Culiacán, El Lota, El Dorado, Cozalá, pues también se ha ido hacia la zona sur también, que es en el caso de Cozalá, Mazatlán, y en donde en un inicio mirábamos cómo la guerra pues estaba solamente interna. Te mencionaba hace unos momentos que en los primeros meses el gobierno prácticamente no se metió a esta guerra, permitió que entre ellos estuvieran atacándose, esta serie de narcobloqueos, balaceras, que prácticamente la carretera Culiacán-Mazatlán se convirtió en un campo de batalla entre estos dos grupos delictivos. Y bueno, vemos que ahorita ya no se registran enfrentamientos como tal, como en un inicio se estaban registrando. Hoy son más esporádicos, si bien es cierto, todos los días hay enfrentamientos, todos los días hay balaceras, hay todos los días ejecuciones, hay días en los que hay alrededor de hasta 15 personas asesinadas en un solo día. Como bien lo mencionabas hace unos momentos, también el número de muertos aumentó, ya superó los 1,000 muertos, más de 1,200 desaparecidos, una ola de violencia pues que ha dejado una psicosis emocional terrible, sobre todo la población, que se ha hecho un autotoque de queda, que el gobierno se ha negado a darlo, sobre todo por la imagen que va a reflejar el exterior, y que se han dedicado a decir en Culiacán, en Sinaloa, no pasa nada, pero la misma gente es la que vive, y sobre todo pues la que padece esta situación. Ernesto Torres, ¿se están matando entre ellos o hay ciudadanos que ya ves que el gobierno luego les llama daños colaterales que han muerto por estos enfrentamientos? Lamentablemente han fallecido muchas personas inocentes, muchas personas que quedaron en el fuego cruzado. Como te decía, sales todos los días, en las mañanas te levantas y tienes que revisar. Lamentablemente hay quienes dicen, bueno, tengo que revisar el celular. Las comunidades de grupos de WhatsApp han crecido bastante, y te das cuenta ahí en donde tienes que revisar qué pasó en la noche, cómo está la mañana, para poder determinar si vas a salir a la calle, por qué ruta vas a tomar, para evitar quedar en medio de este fuego cruzado. Si bien es cierto, han fallecido muchos menores, se calcula que son alrededor de 35 los menores de edad que han fallecido en medio de este fuego cruzado. Muchos de ellos también son adultos, pero simplemente menores de edad son 33. Las víctimas, como ya te menciono, no han menguado. En septiembre, cuando fue el mes que inició esta guerra, hubo 142 víctimas, en octubre 182, 175 en octubre, una cifra muy similar mes con mes, y que no reduce, simplemente este año redujo un poco, pero por la cantidad de las fuerzas federales que se mantienen en la capital sinaloense sobre todo, y los alrededores. Esto ha implicado que ya no se registren tantos enfrentamientos, pero las más recientes víctimas fue hace menos de una semana, una menor de 14 años que lamentablemente también falleció en este fuego cruzado. Son muchas personas que han fallecido lamentablemente como víctimas colaterales, y que no necesariamente pues eran parte del crimen organizado, como muchas ocasiones lo ha hecho ver el mismo gobierno del estado, pues que revictimizando a estas personas de que al parecer algunos de ellos formaban parte de los grupos delictivos, o que estaban relacionados, o que se les investigaba por tal situación. Hay muchos casos en los que se han vuelto virales, o que han reflejado una conmoción en la sociedad, porque este caso que te menciono
de esta menor de 14 años que quedó en el fuego cruzado en Villajuárez, Navolato, no es la única. Han sido muchos casos de menores de edad que han sido lamentablemente asesinados en el lugar o que han fallecido en hospitales derivado pues de resultar heridos de bala en media calle cuando iban a la escuela. El tema de las escuelas, por ejemplo, también ha sido un factor que la población prácticamente se la han pasado en clases en línea. Muchos de ellos prácticamente no van a la escuela por temor a registrarse enfrentamientos, sobre todo en las comunidades o sindicaturas cercanas en la periferia de Culiacán, que es donde se vive más esta violencia. Si bien es cierto, la capital sinaloense, que es Culiacán, ha menguado, ha bajado mucho la seguridad en el tema de que ya no hay tantos enfrentamientos. Sin embargo, pues la ciudad es bastante grande, en las colonias, en las orillas, en la periferia, es donde se vive más la violencia, ya no tanto en el centro pues un centro que evidentemente es otro de los factores, lucen vacíos, sobre todo no hay vida nocturna, es lo que te puedo comentar también, allá a las 6 de la tarde, lo que es la capital, los alrededores, el único lugar en donde hay vida nocturna es el norte del estado, porque lo que es el centro y el sur prácticamente está pues escueto durante las noches a partir de las 6 de la tarde. Sí, finalmente, Ernesto Torres, ¿cómo le ha hecho Rubén Rocha para durar en el cargo estos 6 meses, a pesar de que hay exigencias de que se vaya de la gubernatura? Ayer, por fin, reconoció que se han cometido errores. Efectivamente, y creo que uno de los errores más importantes es el decir o el querer ocultarle a la sociedad que las cosas no están bien en Sinaloa, el querer ocultar el tema de que han sido rebasados por estos grupos delictivos. Creo que ese es el primer error y es lo que la gente, la población, los sinaloenses le han reprochado y le han reprobado y sobre todo le han reprendido cada vez que sale a hablar a alguna tribuna. Esto es lo que más les ha dado al otro día los sinaloenses, el hecho de que quieran hacer ver como que no pasa nada. Sin embargo, pues ya como bien lo mencionas, acaba de reconocer, pero 6 meses después que ha dejado un río de sangre prácticamente en el estado, en donde más de 1,000 personas han perdido la vida, muchos de ellos inocentes, y si bien es cierto el reconocer, pues prácticamente no ayuda o no favorece en nada a que esto vaya a terminar. Es una guerra que pareciera pues nunca va a tener fin, o al menos es lo que se siente, el ambiente que se siente en Sinaloa, y que la gente está conmocionada con una crisis, una psicosis social en la cual las palabras a veces alientan. Sin embargo, en este caso las palabras de un gobernador que se ha visto pues prácticamente omiso e indolente hacia lo que han sentido la población, sobre todo en la capital sinaloense, en donde miles de negocios han cerrado, miles de personas están desempleadas. Entonces, ¿cómo le dices a esas personas que las cosas a lo mejor han fallado cuando para ellos lo han visto desde un principio? La sociedad se ha dado cuenta de que las cosas no están bien, y 6 meses después apenas el gobierno del estado está reconociendo pues que las cosas no han estado bien. Entonces te digo, es difícil creer que las cosas van a mejorar, es difícil pensar como ciudadanos, pensar que van a estar bien cuando el mismo gobierno, las mismas autoridades pues han estado negando lo que está pasando en Sinaloa, una situación muy complicada, sobre todo, y mencionan los culichis, que son los que viven en la pura capital del estado, porque si bien es cierto, yo estoy en el norte, me muevo hacia la capital, pero quienes están todos los días en la capital son los que resienten esos hechos violentos de cerca, los que se enfrentan todos los días en la calle con las cintas, los acordonamientos, los retenes, los bloqueos. Ellos son los que te pueden decir, ¿sabes qué? El gobierno está fallando. A veces, quizá no saben exactamente qué está fallando, pero definitivamente las cosas en Sinaloa pues no están bien. Ernesto Torres, ¿cómo seguimos la cobertura periodística que realizas en el estado de Sinaloa? Lo que hacemos es complicado trabajar el tema de seguridad, sobre todo porque si bien recuerdas en un inicio cuando empezó esta guerra en septiembre, derivado pues de las fricción o ruptura que se dio entre los chapitos y la gente de Ismael El Mayo Zambada tras esta presunta traición que se dio, y bueno, a partir de eso empezaron los crímenes, los asesinatos, en donde pues tenías que marcar una línea entre
cómo manejar la situación para no exponer, para no ser parte de estos mensajes que ellos se mandaban unos con otros, en donde se dejaban cadáveres con cajas de pizza, cadáveres con sombreros, asimilando pues que unos eran asesinados por la malliza y que otros por la chapiza. En esa situación, en ese ámbito, pues al final de cuentas se vuelve complicado el poder ejercer, el poder dar las coberturas de estos hechos, y simplemente pues es tratar de mantenerse al margen, tratar de mantenerse pues todos los días están registrándose asesinatos, pero tratar de solamente informar el hecho, sin tratar de involucrar o mandar los mensajes que ellos mismos se quieren mandar entre sí, que es lo que buscan al final de cuentas, demostrar ese poder, ese empoderío que cada uno quiere tener, y que evidentemente o al menos la sociedad dice va ganando uno, va ganando otro, pero bueno, como periodista se vuelve complicado el hecho de solamente informar sin tener que exponer lo que a veces encuentras en el lugar, y simplemente reducirte o enfocarte a que una persona fue asesinada o que 5 personas fueron asesinadas en un lugar. Es un tema un poco complicado, pero sobre todo pues que estás bajo la amenaza constante de los grupos delictivos, de que pues tienes que manejar el tema lo más cuidadosamente posible. Claro. Ernesto Torres, muchas gracias por este enlace, estamos en contacto. Que tengas muy buen día. Hasta pronto.